qué es lo que han podido hacer y qué es lo que están haciendo. Bueno. ¿No? Acércate al micrófono, por favor. Bueno, en primera instancia nosotros empezamos a investigar porque como papás estábamos ajenos a todo tipo de conocimiento. Buscábamos normas de habitabilidad sin saber a dónde íbamos a llegar, siempre en el imaginario, ¿verdad? Bueno, en esta investigación fuimos aprendiendo y descubriendo. A su vez, paralelamente formábamos parte de este comité como un actor nuevo que se insertaba a una instancia que no podía ser de negociación para nosotros. Y a lo mejor esa es la fisura en donde no podemos coincidir con algunas cuestiones, porque el bien que nosotros defendemos es tan importante que no cabe en una negociación, es decir, no tiene precio. Así que cuando uno habla de la vida de los hijos y responden con presupuestos o proyectos o planes a largo plazo, quedamos afuera de eso. Bueno, en este proceso de aprendizaje que fuimos adquiriendo, aparecieron distintos elementos, ¿no? Recordemos siempre que hubieron distintas instancias en el comité de crisis, que en el primer encuentro en que logramos ser parte, se plantea la solicitud de un relevamiento por parte de los padres, que era, viéndolo a la distancia, una situación de jugar con los tiempos, claro. Porque estos relevamientos oculares nuestros eran paupérrimos al lado de lo que ellos tenían como informe de situación hechos por los docentes, que eran los directivos, que eran los que conocían realmente el cuadro interno de cada colegio. Y en un segundo encuentro aparece esto de los 12 puntos, que para nosotros fue una novedad, pero para otros era una obviedad. Entonces, ese día nosotros no comprendíamos bien, entendíamos que al principio, cuando tuvimos el encuentro con Di Mario, se había empezado sobre 3 puntos de seguridad, que nos parecían poco. Y estos 12 puntos aparecían como una instancia superadora de estos 3 puntos iniciales. Con el paso de los encuentros fuimos investigando y entendimos que era un acuerdo paritario nacional que tenía fuerza de ley. Y cuando revisábamos las actas que salían de este comité, veíamos que se los trataba como puntos de relevamiento. Y esa fue nuestra primera instancia en la que nos presentamos estas diferencias con el resto. Porque comprendimos que no eran de relevamiento, son de ejecución, porque están homologados por decreto, porque tienen fuerza de ley desde el año 2011. Lo planteamos a los funcionarios, la respuesta no fue positiva, pero no solo eso, sino que además empezamos a ver que eran 12 ítems que no podían agotarse en 12 ítems. Claro. Y ahí aparecieron los marcos normativos que los expandían, que era información que no nos había sido provista claramente. Accedemos a esos marcos normativos, que son recomendaciones de una comisión jurisdiccional, que a su vez después nos damos cuenta que participaba dentro del comité, pero bastante silenciosamente, y que era muy importante porque cuando uno revisa la instancia procedimental sobre la cual se hace la apertura de los colegios, el primer punto es un relevamiento de la Dirección de Infraestructura. Y este relevamiento se hace en una hoja, para graficárselo a cualquiera, bastante sencilla. Y esta comisión jurisdiccional, que es la que controla y tiene la normativa sobre este protocolo que se aplica y expande los 12 puntos, presentaba una serie de planillas de relevamiento que era bastante más extensa y que realmente se ajustaba a algo bastante más serio que una planilla. Bueno, surge en el medio de todo esto la apertura o la intención de apertura de los colegios sobre 3 puntos, que estos que yo te comentaba, que al principio Di Mario llamaba de seguridad y que se transformaron de aseguramiento. Y resulta que la misma persona que representa esta comisión jurisdiccional redacta en una red social que tiene que estos 3 puntos de aseguramiento no son de ingreso para los alumnos al colegio, sino que son los obligatorios para que se realicen las obras en las escuelas. Claro. ¿Sabés por qué? Te interrumpo y le voy a dar la palabra. Es muy importante esto porque lo que está diciendo Soledad surge de una interpretación. Si uno va al acta acuerdo del año 2011, las recomendaciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Es decir, en el inicio estaba expresado que era pensado para aquellos que van a ingresar a un lugar que deben existir estas condiciones para evitar riesgos. Exacto. Era eso, pero se toman los 12 puntos. Bueno, es valedero que se los tome,
pero con fuerza de ley, sí. Bueno, y ahí dijiste una palabra que surge en este último encuentro, que es la palabra riesgo. Claro. ¿Qué es el riesgo existente y el riesgo voluntario? Y resulta que los papás creemos que el riesgo voluntario es la tercera instancia del procedimiento de apertura de los colegios. Cuando nosotros renegábamos porque decía el último punto que con la información del reglamento de la DPIE más el acta de apertura con sus 3 documentos, la última instancia era que la dirección de la escuela con la comunidad dirimieran el reinicio de clase, nosotros decíamos no podemos ser certificadores. Resulta que cuando aparece esta palabra riesgo existente, riesgo voluntario, lo que nosotros interpretamos es que el riesgo voluntario es cuando la familia acepta este ingreso. Bien. Y bueno, nosotros consideramos que esto es irregular. A ver, Maxi, bueno, te escucho a vos. Bueno, no, yo digo, conseguí poder representar un poco a lo que son las escuelas especiales. Sí. Si bien en el comité de crisis se había armado para que todos tengan un referente con respecto a todas las escuelas, podemos decir que las escuelas especiales tienen que tener un tratamiento más especial. Y a pesar de que acá en Moreno son 6 solamente las escuelas especiales que hay, todos los edificios que están hechos, no todos tienen la construcción correcta para los niños. Y una de las cosas más importantes es de que los chicos o nuestros niños solamente tienen escuela para terminar el nivel inicial. Luego, no hay un CFI, claro, no hay una escuela laboral, y es a lo que nosotros apuntamos. Y como te decía Sol, si a una escuela donde pueden ir los niños normales, vamos a decir normales por no encasillarlos en algo, ¿no? Sí. Necesitan 12 puntos. ¿Cuántos más necesitan los niños que tienen una dificultad? Claro. Podemos decir que una escuela es segura porque no tiene gas, porque no tiene electricidad. ¿Y cómo se mueven nuestros niños allí adentro? Entonces creo que algo de lo que nunca se explicó y que nunca se le dijo a los papás es de que todo esto de los 12 puntos, todo esto de los puntos de aseguramiento, no eran para nuestros niños, eran para los trabajadores. Y creo que ahí fue la gran mentira que nos hicieron todo este tiempo. ¿Vos sentís eso? Yo profundamente lo sentís. Profundamente. Y realmente me da un poco de indignación, porque es como que, como te decía Sara al principio, nosotros tuvimos que empezar a leer, empezar a entender las palabras que a veces usan. Sí. Entonces, cuando nos decían 3 puntos de aseguramiento, todos festejaron. 12 puntos, wow, íbamos a tener una escuela modelo. Y es mentira. No llegamos ni siquiera, a veces se abren escuelas solamente con los 3 puntos y festejamos como si fueran correctos. Y realmente no es así.